Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ancestral Podcast, el número 21. Hoy es un podcast muy especial ya que con él cerramos la primera temporada de Ancestral Podcast y queremos daros las gracias a todos y todas los que nos habéis seguido durante esta temporada, durante este año. En esta nueva entrega vamos a seguir con la segunda parte de la dieta cetogénica, que ya hemos hecho la parte 1 en el anterior episodio, el número 20. Hoy hablaremos sobre la dieta cetogénica, pero en un sentido más práctico. Hablaremos de la distribución de macronutrientes, cómo podría ser una pirámide nutricional keto, lo compararemos con la dieta occidental actual y las recomendaciones oficiales actuales y revisaremos la lista de alimentos que debemos incluir o excluir para que puedas llenar la nevera y la despensa. Además, daremos ejemplos de platos para que os llevéis ideas para adaptarlas a vuestros gustos. ¿Qué tal, Claudia? Comenzamos este último episodio. Hola, Marga. Hola a todos. Pues sí, empezamos el último episodio hablando de dieta cetogénica. Bueno, continuamos hablando de dieta cetogénica. Y nada, si te parece, pues empiezo ya. La dieta cetogénica, como la mayoría de nuestros oyentes ya sabrán, se caracteriza por un aporte mínimo de carbohidratos. Normalmente menos de 50 gramos de carbohidrato al día, se calcula más o menos. Esto representaría entre un 5 y un 10% de los requerimientos energéticos totales diarios. En contraposición, aumentamos la ingesta de grasas y se mantiene la dosis recomendada de proteína. En cuanto a la proteína, se propone que entre el 15 y el 20% de los requerimientos energéticos totales diarios provengan de este macronutriente. Pero podemos ajustar mejor la cantidad calculando los gramos según los kilos de peso corporal al día. Esto dependerá de diversos factores, también hay que individualizarlo, porque puede variar de una persona a otra, según el sexo, el tipo y la cantidad de ejercicio físico, la edad, incluso si se está haciendo una etapa de pérdida de peso o de ganancia muscular. Entonces, todo esto se tendrá que tener en cuenta. Por lo tanto, el resto será atribuido a las grasas y nos quedaríamos entre un 75 y un 80% aproximadamente de grasas en el total diario. Entonces, para resumir, tenemos que el reparto sería entre un 75 y un 80% de grasas, un 15 y un 20% de proteínas y un 5 y un 10 de carbohidratos. Si hiciéramos una pirámide cetogénica, veríamos que en la base, ¿no?, que es donde encontraremos los alimentos que formarán la mayoría de nuestras comidas, se basarán en una buena fuente de proteína y abundantes verduras. En el siguiente nivel, ¿no?, que sería el nivel número 2, encontraríamos los aceites y las grasas. Debemos incluirlos en proporciones generosas, ya que hemos dicho que aumentaremos las grasas. Podemos añadir algunas verduras de cantidad moderada en carbohidrato, pero estas tendremos que tener en cuenta para no salir de la cetosis. Los frutos secos y algunos lácteos enteros para completar y, en menor medida, cantidades moderadas de algunas frutas con bajas cantidades de carbohidrato. También utilizaremos distintas especias pues, para hacer las comidas un poco más divertidas y más sabrosas. Sí, perfecto, Claudia. La pirámide cetogénica está muy clara y tiene una distribución un pelín diferente a lo que nos hacen las recomendaciones convencionales, que luego hablaremos de ellas. Ahora continuamos hablando en concreto de los distintos macronutrientes, en concreto el carbohidrato, que es uno de los macronutrientes que precisamente se restringe mucho en la dieta cetogénica. Este es un aspecto muy a destacar para hacer una dieta cetogénica adecuada. La cantidad de carbohidrato puede variar en función de cada persona porque dependerá mucho también de la cantidad y el tipo de actividad física que realiza, además del peso corporal. La propuesta de cantidad máxima de carbohidratos neto, que ahora comentaré lo que es neto, es entre 0,4 y 0,5 gramos por kilo de peso corporal al día. Si hacemos el ejemplo de una persona de 70 kilos, pues calculando, pues tiene que andar como máximo entre 28 y 35 gramos de carbohidrato al día.
Eso sí, en caso de que la persona presente sobrepeso y esté por encima de su peso ideal o peso objetivo que tenga, deberá corregirse el cálculo en función pues, de estos pesos, ¿no? O del peso ideal o el peso objetivo. Exacto. Estamos hablando, como comenté, de carbohidratos netos, no de carbohidratos totales. ¿Por qué? Porque el carbohidrato neto es la diferencia entre el carbohidrato total y la fibra, que también la fibra es considerado como carbohidrato cuando hacemos el cómputo total del cálculo. Entonces, la fibra, como es un carbohidrato no absorbible por nuestro sistema digestivo y no podemos tenerlo en cuenta en el cómputo final, y entonces lo descartamos. Por eso hablamos siempre en dieta cetogénica que cuando los gramos, estos gramos que calculamos, tiene que ser carbohidrato neto. Si bien es verdad que siempre escuchamos lo típico, que tiene que haber menos de 50 gramos de proteína al día en el cómputo total. De carbohidrato. Ay, sí, perdón, de carbohidrato. Gracias, Claudia. No. De carbohidrato al día. Pero claro, lo tenemos que corregir en función del peso, como acabo de comentar, porque lo ajustaremos bastante mejor. Que no es lo mismo 45 gramos de carbohidrato en una persona de 70 kilos que 30, ¿vale? Porque, bueno, ahí estará un poco el estar en cetosis o no. Y bueno, más factores, pero bueno, básicamente esto lo tenemos que controlar sobre todo al principio. Y hay que priorizar dentro de los carbohidratos, elegir sobre todo verduras, muchas verduras. Además, estas verduras nos aportarán un alto valor nutricional, pues muchos nutrientes esenciales y una fibra que también es muy necesaria mantenerla en la dieta cetogénica. Esto hace que nos ayude a aumentar la saciedad también, evitar el estreñimiento, y la fibra, pues que es fermentable, ayuda a seguir alimentando a nuestra microbiota, ¿no? Mantiene la diversidad y el equilibrio. Es importante tener en cuenta esto, comer suficiente fibra y elegir la mayor parte de nuestros carbohidratos del contenido en verduras. Por otra parte, la proteína. Sabemos que la proteína también ayuda a elevar la insulina, que es precisamente lo que no queremos tener alto en la dieta cetogénica. Si os vais al capítulo anterior, pues hablamos mucho de todo este rollo hormonal más en detalle. Entonces, si elevamos mucho insulina... También con Miguel lo hablábamos. Y con Miguel en el capítulo de diabetes tipo 1. Si elevamos mucha insulina, inhibimos la cetosis, podemos inhibir la cetosis. Entonces hay que tener cuidado también, por eso la dieta cetogénica es una dieta que se propone como moderada en proteína. Pero también hay que consumir suficiente proteína, no debemos de quedarnos cortos porque también nos va a ayudar a reducir el hambre, a evitar pérdida de masa muscular, y tiene sentido al inicio también comer más cantidad de este macronutriente cuando todavía no somos realmente eficientes en el uso de cuerpos cetónicos y elevamos la gluconeogénesis para evitar la pérdida de masa muscular, ¿vale? Es importante mantener la proteína cuando no estamos todavía, sobre todo, bien adaptados, cuando todavía no estamos generando suficientes cuerpos cetónicos. Todo esto de las rutas metabólicas lo hablamos también en el episodio 1. Pero bueno, una vez que nos adaptamos, pues se puede relajar un poco más este consumo de proteína y ya no requerimos tanta cantidad. Si nos vamos a las recomendaciones de la OMS, ¿qué nos recomienda de proteína? Pues un mínimo de 0,8 a 1 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Pero esto es como para sobrevivir, ¿no, Claudia? Exacto, bueno, o sea, yo espero que nadie esté consumiendo esto porque es que es muy poquito, en verdad. Sí. Para población general, incluso para ancianos, la recomendación en condiciones, pues nos tenemos que mover entre 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Que si seguimos cogiendo el ejemplo de la persona de 70 kilos, calculamos una cantidad de proteína bruta sobre 34, 112 gramos de proteína total. Esto estamos hablando de proteína bruta, porque luego cuando lo intentamos trasladar un poco a grosso modo a alimentos proteicos de origen animal, lo multiplicamos por 5. Entonces a lo mejor estamos hablando de unos 500 gramos de alimento animal proteico, en este caso, ¿no? Exacto. Pero en caso de sobrepeso tendremos que hacer la misma corrección que hablamos antes, pues coger el peso ideal de la persona o el peso objetivo para hacer este cálculo, que sería mucho más adecuado.
Y luego, bueno, ya en función de nuestros objetivos, de si somos deportistas, si somos deportistas de resistencia o somos deportistas de fuerza y el objetivo es perder grasa, bueno, hay diferentes matices en este sentido, pero la generalidad es esa. Y de ahí para arriba, pues podríamos también incluso pues llegar a 2 gramos, 2 con algo, sin problemas, ¿eh? Y luego ya por último, el último macronutriente también es de los más importantes porque es el que más peso tiene la dieta cetogénica, que es muy alta en grasa, ¿no? Pero debemos elegir fuentes alimentarias de grasa saludable e intentar realizar una dieta cetogénica lo más limpia posible. Y luego explicaremos también estos alimentos, ¿no? Muy interesante esto porque yo creo que muchas personas, incluso yo recuerdo en la universidad una profesora que nos decía que la dieta cetogénica era tipo dieta Duncan o estas dietas que son muy altas en proteínas, pero realmente, como bien has explicado, la proteína también aumenta la insulina y eso no nos interesa. Por lo tanto, la dieta cetogénica lo que es realmente rica es en grasas, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro. Y me parece muy interesante la dieta cetogénica, ¿no? Porque al final es como completamente opuesto a lo que nos han enseñado, ¿no? Totalmente. Tanto en el grado de nutrición como en el técnico superior. Uh-huh. Vamos, o sea, uno mira la pirámide alimentaria y que os la dejaremos en el artículo. Y claro, es que el reparto de macronutrientes es de entre 30 y 35% grasas, 15-20 proteínas, que esto no varía demasiado, y 50-55 de hidratos de carbono. En relación con la ingesta calórica total, los hidratos de carbono estarían alrededor del 55%, ¿no? Por lo tanto, más o menos estaría entre 200-350 gramos de carbohidrato al día. Cuando hablamos que en la dieta cetogénica pues van alrededor de 50, siempre cuando se tiene que individualizar, ¿no? Para cada persona, pero es un poco lo contrario. Sí, porque si vemos la pirámide alimentaria actual que nos propone la SENC, la última que sacó, podemos ver, os la dejaremos en la imagen, en el artículo en la web, en la base, literalmente dice que se encuentran pan de harina de cereales de grano entero, pasta integral, arroz integral, patatas, castañas, legumbres tiernas y sí que especifica según el grado de actividad física. Pero claro, nos lo está poniendo en la base. Que hablábamos que en la dieta cetogénica en la base teníamos como un 50% de verduras, de contenido más bien bajo en carbohidrato, que teníamos que tener en cuenta aquellas que eran un poco más altas para no pasarnos con ellas, ¿no? En el cómputo total del día junto con otras cosas, tenerlo en cuenta. Y luego el otro 50, pues una buena fuente de proteína, una proteína animal. Aquí nos tenemos que ir al 1, 2, al tercer piso para encontrar algo de proteína animal y está dividido junto con los lácteos también, hay un 50-50, y nos proponen pescados, carnes magras, blancas, legumbres, frutos secos y huevos y ir alternando esta fuente. Y luego si queremos algo de carne de ternera, una carne roja, ya nos tenemos que ir casi al pico de la pirámide, que las mete en el mismo saco que las procesadas y los embutidos y también un poco a la altura de consumo opcional de alcohol, bueno, hay un vasito de vino, una cerveza. Uh-huh. Y luego ya en el pico de la pirámide que existe, consumo opcional, ocasional y moderado, pero lo reflejan, pues pone ahí pues helados, magdalenas, grasas untables, snacks dulces, bollerías, snacks salados, todo esto, ¿no? Y bueno, digamos que la fruta y la verdura tiene una misma representación en el segundo piso, encima de las harinas y de todo esto, una representación ahí, segundo piso, y sería, según lo que pone aquí, un 50-50. Y aquí también entra el aceite de oliva virgen. Y bueno, vemos un poco las diferencias, ¿no? Que son bastante destacables. A mí, sinceramente, me parece un desastre máximo que se siga enseñando esta pirámide, porque sí que es verdad que en los últimos años, creo que desde 2017 o 2016 o por ahí, se está intentando lavar un poco la cara de la pirámide poniendo en la base que bebas agua y que hagas ejercicio, pero es que me parece, o sea, un despropósito que los cereales y todo esto esté en la base antes que las verduras y que las frutas, me parece horrible, pero es que luego lo que me parece horrible es que
me metas en el mismo saco un chopped Campofrío de 1 € y un solomillo de ternera. O sea, me parece espectacular. O sea, que esto yo realmente nunca lo he entendido. O sea, no puedo entender que un Frankfurt esté en el mismo saco que un jamón. No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, pues ahí lo tienes, Claudia. Es para que para que lo revise la gente. Para que reflexionen porque, un claro, poco. Tampoco tiene sentido que nos metan en la pirámide nutricional de alimentación saludable, que así la describen, Sí. en la base todos los alimentos que no han formado parte de la alimentación humana hasta hace 4 días, muy recientemente, y ahí los tenemos, que ahora nos tenemos que alimentar de esto para sobrevivir, ¿no? En la base. Pero bueno, ahí está, y es la diferencia también con la dieta cetogénica, la gran diferencia, ¿no? Bueno, eso también en el primer podcast lo hablábamos un poco. O sea, por la gente, por si os apetece reflexionar, aunque no hagáis la dieta keto, reflexionen un poco sobre esto. Bueno, entonces, volviendo a la dieta cetogénica, realmente para hacer un esquema mental, ¿no? Que sea más fácil de entender, los grandes grupos de alimentos que deberíamos de evitar serán los cereales, dentro de los cereales como grupo de alimento, no como muchas veces que digo cereales, la gente dice, no, yo no consumo cereales de desayuno, no, cereales como grupo de alimento, dentro estaría trigo, arroz, centeno, camut, espelta, avena, maíz, etc. Los pseudocereales, quinoa, trigo sarraceno, mijo, las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, guisantes, judías verdes, soja. Los tubérculos también deberíamos de evitarlos, patata, boniato, yuca, y las frutas de moderado y alto contenido en carbohidrato, que esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Los carbohidratos que consumamos en este tipo de dietas vendrán principalmente de las verduras y en menor medida de las frutas que, como hemos dicho, tendrán un bajo contenido en carbohidratos, ya que incluso cantidades relativamente pequeñas de tubérculos, legumbres, cereales, todos estos grupos de alimentos harían que saliéramos fácilmente de esta cetosis nutricional, ¿no? Por eso se descarta el consumir estos grupos de alimentos. Perfecto, que es lo que básicamente ponían en la base de la pirámide occidental, la pirámide del desastre. Exacto. Pues eso lo eliminamos. Vale. En cuanto a frutas, cuidado con las frutas, porque es un alimento que debemos de tener cuidado con él en la dieta cetogénica, porque hay algunos que sí que es verdad que tienen una cantidad de carbohidrato aceptable para la dieta cetogénica, pero si nos descuidamos consumiéndolas en exceso, también podemos llegar fácilmente al límite de carbohidratos diarios. Entonces, en este caso, debemos evitar, sobre todo, los zumos o la fruta desecada o fruta en almíbar, eso por descontado. Y luego tenemos que tener también cuidado, o bueno, evitarlo, uvas, manzana, higos, pera, kiwi. En ese sentido, mejor retirar. Y luego hay que moderar los arándanos, que siempre los incluimos en los frutos rojos, pero sí que tienen un poco más de carbohidrato que el resto de frutos rojos. Cítricos, como limón, naranja, pomelo, pues ahí también tenemos que tener cuidado. Podríamos moderar, aunque incluir algo de sandía o de ciruela o de cerezas o melocotón, pero mucho cuidado con todo esto. Si queremos tomar algo de fruta, debemos incluir cantidades, como venimos diciendo, moderadas, de las que son más bajas en carbohidrato, como son los frutos rojos, entre ellos las moras, frambuesas y fresas. Habíamos dicho que cuidado con el arándano, el coco, o también dentro de este grupo de las frutas están el tomate, las aceitunas y el aguacate. Lo podemos incluir en este grupo porque en realidad son frutas. Con respecto a las verduras y hortalizas, simplemente hay que tener en cuenta unas cuantas que son un poco más altas en carbohidrato que el resto. Sería la zanahoria, cebolla, remolacha, ajo puerro, calabaza, ¿vale? Son las más destacables. Perfecto. Entonces, por lo que hace a los frutos secos y las semillas, sí que es cierto que los frutos secos tienen un porcentaje relativamente elevado de carbohidrato total, pero como bien ha explicado Marga antes, hay que diferenciar, ¿no?, del carbohidrato total al carbohidrato neto, ¿no? Entonces, la mayoría de carbohidrato que contienen los frutos secos es fibra, así que al final el carbohidrato neto que contienen es aceptable. Dentro de los frutos secos se deberían moderar los anacardos, los pistachos, los cacahuetes. Los hemos introducido aquí porque realmente hacemos un consumo como si fuera un fruto seco, pero en realidad es una legumbre
y es menos recomendable que otros frutos secos. Por eso deberíamos de evitar o incluir con muchísima moderación. Y después también tener muy en cuenta las harinas y las cremas de frutos secos. Recomendaríamos que se consumieran con menos frecuencia, ya que el consumo de estos frutos secos en forma de harinas o de cremas es muy fácil pasarse, ¿no? Porque al final lo estás consumiendo fuera de su forma natural y son menos saciantes, se absorben en mayor medida y por lo tanto debemos de moderar su consumo. Por lo que hace a las semillas, tienen un contenido de carbohidrato neto bajo, así que pues, representarían una buena opción para el consumo. Siguiendo con los lácteos, en esta lista por los grupos de alimentos, pues en realidad nuestro consejo es incluir lácteos solamente si la persona lo tolera bien y no hay problemas pues a nivel inmunitario que haya que tener en cuenta por ciertas consideraciones en este sentido, porque ya sabemos que en algunas personas pues el contenido en lactosa de los lácteos puede generar síntomas, o también hay personas más susceptibles a reaccionar a la proteína láctea, que esto en general no lo tenemos tanto en cuenta, que la proteína láctea también puede ser problemática en algunas personas. Entonces, en estos perfiles es mejor retirarlos. Para el resto que puede tolerar lácteos, lo que tenemos que evitar son los lácteos desnatados, por descontado, porque lo que queremos es consumir grasa y bueno, exacto. Entonces, claro, si los desnatamos, pues bueno, estamos obteniendo la proteína, pero bueno, no, ya la fuente de grasa del lácteo no la tenemos. O si son azucarados, claro, eso por supuesto. O incluso edulcorados, no los vamos a recomendar, más que nada porque al final los edulcorantes nos están estimulando también esa recompensa. Es bueno que si hacemos una dieta cetogénica intentamos hacerlo lo más limpia posible. Sí que es verdad que si en un inicio tenemos que hacer un poco de transición, pues no hay problema, pero bueno, en este caso es mejor evitar los edulcorantes. Y luego los quesos que son muy procesados, esto debemos eliminarlo. Y los lácteos, pues, ¿qué debemos tomar? Pero también moderadamente, porque no dejan de tener también algo de contenido en lactosa, en carbohidrato que puede sumar, ¿no? El yogur natural, los quesos frescos, el requesón, mascarpone, la leche entera, pero cuidado, que esta sí que tiene más lactosa, o crema batida natural, ¿vale? Tipo nata. Esto sería lo que tenemos que tener en consideración. Los más permitidos, los mejores a elegir serían, por ejemplo, el yogur griego, el kéfir, quesos artesanales más curados, que tienen menos cantidad de lactosa. Podemos hablar aquí de parmesano, de brie, provolone, quesos manchegos, curados, gouda, cheddar. Y podemos también usar algo de ghee o mantequilla, ¿vale? A mí me parece interesante cocinar, por ejemplo, la dieta keto con mantequilla. Bueno, como a mí me encanta, pues utilizo esos periodos para meterla ahí. Nada, que siguiendo con los grupos de alimentos, como ya has adelantado un poco, ¿no? El tema de los edulcorantes. Nosotras no vamos a recomendar nunca jamás que se tomen edulcorantes porque al final uno se tiene que acostumbrar al sabor de los alimentos. Si lo tomamos todo con azúcar o con edulcorantes, ¿no? Se toma un café con edulcorante o un yogur con edulcorante, al final no sabes ni a qué sabe el café ni a qué sabe el yogur, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que puede ser útil en ciertos momentos de transición, ¿no? Para hacer un poco más fácil. Lo que se debería de moderar son polialcoholes como manitol, sorbitol y xilitol. Aspartamo, sucralosa y sacarina, mejor no tocarlos. Y sobre todo lo que se tiene que evitar para seguir dentro de la dieta cetogénica es miel, azúcar y el azúcar en cualquiera de sus tipos, blanco, moreno, panela, de coco, de lo que sea. Los siropes, obviamente, de agave, de arce, los que encontremos, y jarabes, ¿no? Jarabe de fructosa, jarabe de maíz, jarabe, todo esto también se debería evitar porque esto sí que nos haría salir de la cetosis. Entonces, los endulzantes más interesantes y que podrían ser más recomendables serían el eritritol o la stevia. Vale, y en cuanto a las bebidas, pues evitar, claro está, las bebidas azucaradas, los zumos industriales, pero no solo los industriales, también los que podamos hacer nosotros naturales en casa, porque nos quedamos con todo ese azúcar de la fruta.
y no es lo más ideal en la dieta cetogénica. Y bueno, por supuesto, pues las bebidas alcohólicas. Luego, deberemos moderar dentro de los lácteos, que lo vamos a considerar bebida, la leche de vaca, cabra, oveja, da igual que sea también de cabra o oveja, debemos moderarla. Agua de coco o otras bebidas vegetales también debemos moderar, como por ejemplo bebida de almendras o coco, aunque sean sin azúcar y sin edulcorantes, pero bueno, no debemos abusar de ellas. El kombucha puede ser introducido en una dieta cetogénica, pero también cuidado con la cantidad porque no deja de tener algo de azúcar, ¿vale? Sobre todo algunas. Entonces tenemos que revisar esto, ¿vale? Sí que es verdad que tienen poca cantidad de azúcar, pero claro, si nos pasamos al final vamos sumando. Y luego, bueno, las bebidas light. Debemos centrarnos sobre todo en beber agua, que siempre estamos empeñados en sustituir el agua por otras cosas. Nada, beber agua y consumir en otras ocasiones a lo mejor agua con gas o tés, alguna infusión, algún café. Y también podemos hidratarnos con caldos de tipo de huesos o caldos de pescado. Podrían ser buenas opciones. Es muy interesante, bueno, el tema que ya lo hablamos en el podcast anterior, ¿no? De que hablabas de que quizás perdíamos más minerales. Entonces, el agua con gas es interesante a nivel de remineralización, pero también incluso podríamos tomar algo de agua de mar o Uh-huh. sal marina sin refinar. Esto también para Sí, mantener como tip. bien los minerales. Exactamente. Entonces, en base a todo lo que acabamos de decir, en el artículo de la web os dejaremos un listado con qué deberíais de tener en la despensa, para que ahora no se haga aquí súper pesado de decir todas las verduras y todas las frutas y todo, ¿no? Tendréis ahí el listado más esquemático y lo podéis ir a consultar ahí también para que si decidís iniciaros o chafardear, pues lo tenéis ahí todo bien puesto. Sí, bien ordenadito, por grupos, por opciones también para, pues las verduras frescas que podemos tener en la nevera, pues para esto, para dips o bastones, para, no sé, está todo muy bien puestito para que lo tengáis todo súper bien. Y por último, ya para ir acabando, pues, ¿cómo podemos construir nuestro plato keto, nuestro plato cetogénico fácilmente? Pues podemos coger una estructura en la que incluyamos una parte importante de proteína animal, porque veíamos que estaba ahí en la base de la pirámide, y como tú bien dijiste antes, Claudia, es casi, vamos a decir que puede ser el 50% del plato, Uh-huh. pero imaginaros pues que nos hayan salido, yo qué sé, 500 gramos que tengo que consumir de alimento proteico al día, pues intentar dividir en las ingestas esa cantidad de proteínas y aunque sea un poco a grosso modo, y entonces, pues, por ejemplo, 200 gramos pues, de algún alimento proteico animal se podría incluir ahí, por ejemplo, para el ejemplo que dimos antes. Luego, verduras de las permitidas, las que se quiera, se puede consumir sin problema gran cantidad en este sentido y sobre todo nos ayuda a aportar mucha saciedad y esa fibra que necesitamos, el agua y muchos nutrientes esenciales. Luego podemos cocinar este plato con un par de cucharadas de alguna grasa, tipo aceite de oliva o el aceite de coco o el ghee. Suelen ser opciones muy interesantes para incluir en una dieta cetogénica. Podemos hacer alguna salsa casera, tipo pesto, o aliñar aceites ya que nos ayuden a saborizar un poco las comidas, añadir pues ajo en polvo o hacer una mayonesa o hacer un alioli. Esto nos ayuda mucho a completar el plato y a hacerlo más sabroso y a incluir todavía algo más de grasa a nuestro plato. Podemos incluir especias al gusto, las que queramos, pues hay imaginación al poder. Y luego, pues acompañarlo de una bebida como el agua o el agua con gas. Y luego, al final, bueno, si nos gusta acabar y cerrar la comida con una infusión, pues una infusión. Cuidado con el té o el café justo después de comer porque puede inhibir la absorción de algunos minerales como el hierro, por ejemplo. Tenemos que espaciar un poco ahí la toma de café. Yo no lo recomiendo tal cual después de comer. Y nada, si te parece, Claudia, el plato ya quedó listo y podemos proponer a los oyentes algunas ideas para que monten sus platos keto. Sí, teniendo este esquema, ¿no? de la estructura del plato, pues por ejemplo, podríamos hacernos un secreto ibérico a la plancha o a la barbacoa con, por ejemplo, rúcula con aceitunas, aguacate y pepino, ¿no? Pues por ejemplo, esto podría ser un plato.
Por ejemplo, unos huevos a la plancha o huevos escalfados o en tortilla con brócoli al vapor y mayonesa o alioli, por ejemplo. También lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor hacer una lubina al horno y en vez de ponerle aceite, pues ponerle ghee y un poquito de zumo de un limón, unas alcachofas laminadas al horno o espárragos o la verdura que más nos guste, ¿no? Pero al final esto podría ser una composición también interesante. Uh-huh. Se podría hacer, por ejemplo, también un wok con diferentes verduras, por ejemplo, pues calabacín, berenjena. Podemos añadir ahí setas y podemos añadir por la parte proteica pues una buena cantidad de pechuga de pollo y podemos añadir, por ejemplo, fideos con yak, que es una buena opción para la dieta cetogénica. Ahí en el listado que veáis en la web aparece, porque es muy interesante porque a nivel de calorías no aporta calorías, tampoco hay problemas con los carbohidratos y es una buena fuente de fibra también que podemos obtener. Y entonces hacemos como si fuese un wok de estos así como chinos, ¿no? Asiático. Con los fideos, exacto. Con yak se hacen muchas preparaciones que están interesantes, obviamente. Bueno, yo considero que es caro y obviamente creo que para cada plato no. Y además está bien variar, pero para sacarte el gustillo algún día me parece que están genial. Hay arroz también, Uh-huh. hay tallarines, ¿no? Hay como espaguetis, hay muchas opciones y está muy bien. Uh-huh. También, por ejemplo, pues yo que sé, unas hamburguesas caseras de carne picada, sobre todo también cuando compréis carne, si la compráis preparada y no la hacéis vosotros, leer los ingredientes, porque a lo mejor estamos comprando unas hamburguesas que cuando lees los ingredientes llevan un 80% de carne y el resto es que si harina de guisante, que si maltodextrina, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Entonces, sobre todo esto, tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, pues le podríamos añadir alguna salsa, como por ejemplo mostaza, un huevo a la plancha y acompañado pues de kale salteada con espinacas o hacer unas chips de kale o algo así, por ejemplo. Uh-huh. O con alguna ensaladita ahí al lado, ¿no? Con unas hojas verdes. Sí. Vale. Otra opción que podemos hacer de plato, pues por ejemplo pulpo. Qué rico. Vaya. Pulpo con pimentón, ¿vale? Sí que es verdad que las patatas, esas pues nos las tenemos que cargar. El de la gallega de momento no. Pero bueno, queda bastante bien con así. Sí, sí, sí. Se puede hacer Es muy con resultón. Hay puré gente que no se come la de. patata del pulpo a la gallega. Claro. Con puré de. ¿Cómo era? De coliflor. Ah, Queda bueno. bastante. ¿Con puré de coliflor? Pues mira. En vez de patata, coliflor, lo ves ahí del mismo color. Bueno, está bien. Sí, podría dar el pego a nivel visual. Y Sí. luego, pues por ejemplo, lo podemos combinar con algo de mayonesa casera y podemos hacer pues una crema de calabacín con ghee, que el ghee le da un toque especial también, por Un ejemplo. toque bueno. Mm. Claro. También, por ejemplo, pues unas chuletas de cordero a la plancha o a la brasa. Ahora que en verano, pues yo qué sé, se pueden hacer más barbacoas, ¿no? Y acompañarlo de una ensalada de brotes verdes. Ahora en verano como que parece que todo es un poco más divertido, ¿no? Hay pepino, hay aguacate, hay más frutitas, ¿no? Así tipo arándanos, pues se puede hacer un mezclado. Y eso Uh-huh. también está muy rico. Sí, una ensaladita con unas chuletitas de cordero. Qué bueno. Oye, es que es hora de comer. Estamos grabando esto a la hora de comer. Estamos muertas de fame. Muertos de fame, esfamiadas estamos. Tortilla de espárragos verdes, por ejemplo, gambas y setas. ¿Qué tal, Claudia? Una tortillita. Maravilloso. Y podemos acompañar con un caldo de pollo con verduras y arroz de cognac, que era lo que comentábamos antes, así pues como si fuese un caldito con este arroz así, como si fuese unos fideos o unas Un estrellitas de estas. consomé, sí. Sí. Bueno, ahora quizás el caldo no apetece mucho, pero bueno, Ah. yo sí que tengo pacientes, sé que les gusta, o sea, se toman el caldo más o menos fresquito en verano, bueno, cada uno. Pero bueno, está muy bien esta opción porque al final yo también creo que es algo muy rápido, ¿no? Una tortilla así de verduras y meterle algo ahí de proteína. También, por ejemplo, pues se pueden hacer unas sardinas a la plancha o a la barbacoa con coliflor al vapor, con un poquito de ajo, ¿no? Frito y pimentón, que eso pues le da otro gusto. Y también, pues otro ejemplo. Pues podemos hacer unos muslos de pollo al horno, al limón y, por ejemplo, unas endivias con algún aliño de mostaza. A mí me gustan mucho los aliños de mostaza. Y podemos añadirle también otros brotes verdes o, yo qué sé, a lo mejor un poco también de zanahoria rallada.
o del pepino que decías tú, cualquier otra verdura que nos surja. Sí, Podemos hacer las verduras al horno con los muslos de pollo también. también. Sí, al final también yo creo que es muy, muy fácil, ¿no? El meter algo de proteico, pues un muslo de pollo al horno y lo pones pues con la verdura que te apetezca, eso se cocina ahí, lo puedes dejar. Una escalivada, Incluso por programar. ejemplo. Total. Y es muy, muy fácil, ¿no? También, por ejemplo, algo muy fácil, pues un entrecot de ternera con pimientos asados, como decías ahora, ¿no? Hacer una escalivada, que la escalivada la puedes hacer una vez a la semana, ya tienes. Y acompañarlo a algo de brotes verdes también. Aquí también podríamos meter alguna salsa, yo que sé, una mayonesa, una alioli, algo así, si os gusta. Sí, por ejemplo, berenjenas a la plancha y la podemos combinar pues con unos huevos de estos tipo mimosa que se pueden rellenar de atún. Y el atún también se puede poner mayonesa o no, o sea, depende si le gusta a la persona. Vaya, qué rico. También, por ejemplo, pues algo fácil, salmón a la plancha con un aguacate, rúcula y aceitunas negras, ¿no? Por ejemplo, pues hacer así una ensaladita también. Un lomo de cerdo ibérico a la plancha con, por ejemplo, lo que decíamos, pues una col salteada con ghee. Maravilloso, maravilloso. ¡Qué hambre! Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Nos vamos a comer Marga y yo. Mejor. Ahora, cualquier cosa que cocinemos va a quedar muy abajo después de todo lo que hemos dicho. Pero bueno, nada, el último episodio de esta primera y genial temporada. Nos lo hemos pasado muy bien. Nos ha gustado mucho compartir esta experiencia y nada, sobre todo esperamos que os haya ayudado, que era el objetivo, ¿no? Que os haya ayudado a entender mejor pues cómo llevar a la práctica la dieta keto, este podcast en concreto y en general. Esperamos haberos ayudado a acercar un poquito más la ciencia a la vida cotidiana, iba a decir real. Normal, pero a la vida cotidiana, exacto. Aunque a veces somos un poco intensas, ¿no, Claudia? Que nos subimos un poco... Sí. A pesar de que a veces eso, hablamos quizás muy técnico, pero bueno, intentamos hacerlo fácil para que pueda ser para todo el mundo, ¿no? Y también a veces pues está bien saber conceptos un poco más específicos. Y nada, por nuestra parte, pues esto, cerramos esta primera temporada. Hemos hecho un gran aprendizaje, hemos tenido invitados muy especiales que estamos muy orgullosas y muy contentas, que han querido estar en este podcast y compartir un ratito con nosotras. Y nada, ahora es tiempo de hacer un break de verano para coger fuerzas y sacar también nuevas ideas y nuevos temas para el año que viene. Sí, lo que no pararemos de hacer será pues de seguir divulgando por otros medios, como por ejemplo seguimos en nuestro Instagram @clinicaancestralpni con los posts y con los directos, que haremos directos también más veraniegos. Intentaremos ir tocando pues más temas e intentaremos invitar a otras personas que puedan aportar algo también que pueda ser de vuestro interés. Y así que seguimos en contacto también por las redes. Sí, exacto. También os recordamos que tenéis en la web todos los artículos relacionados con los distintos episodios en formato texto. Todos los podcasts tienen su artículo relacionado para que podáis consultar allí también toda la información que hemos ido ofreciendo. Y, como no, pues todo el contenido audiovisual también está subido en nuestro canal de YouTube, Clínica Ancestral, donde recopilamos todos los episodios del podcast y todos los directos que hacemos en Instagram. Pues nada, nos despedimos aquí, Claudia, ¿eh? Os enviamos a todos nuestros oyentes y todos los que nos apoyáis un fuerte abrazo y nos escuchamos de nuevo en septiembre. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, un saludo. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicaancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.